El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Ayer escuchamos la lectura que nos hablaba en el libro de los Reyes, precisamente del gran crimen cometido en nombre de Nabot por su esposa, el que mandó matar a el dueño de esta viña del que hemos oído. Les dije cómo es la opresión más grande, el poder que se aprovecha. Este hombre inocente que muere por no querer romper el compromiso con Dios de la posesión de la tierra. Parece que nadie lo defiende, pero hoy hemos visto que no es así. Precisamente por eso Elías se levanta en nombre de Dios a defenderlo. Y aquí es la primera lección que aprendemos, que no hay nada que uno haga por serle fiel a Dios que caiga en vaso roto, aunque no sea en cuanto lo queremos, pero Dios nunca dejará caer en vaso roto, en saco roto, lo que hagamos por serle fiel. Y en este caso él se presenta y habla con el rey. El diálogo es sumamente interesante y al mismo tiempo aleccionador. Tenemos este rey que, como hemos visto, en sí mismo no es necesariamente malo, pero se deja llevar por su esposa, ¿no? Un mandilón, como quien dice. Se deja llevar por su esposa, ¿no? Por las malas influencias. Le falta espina dorsal. Y eso es lo que le dice el profeta. Su primera reacción es negativa porque Elías le tiene que estar llamando siempre la atención y ya se hartó. Sin embargo, después vamos a ver que su actitud cambia. Lo que es interesante es notar cómo el autor del libro lo deja bien claramente como un gran pecador, podríamos decir así, ¿no? Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable porque adoró los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Este es el juicio del ser humano, del hombre que escribe este libro. Después de esto nos esperaríamos que se condenó, ¿no? Derechito al infierno. Y sin embargo, el siguiente párrafo es muy interesante y no precisamente en línea con lo que nosotros pensaríamos. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso vestido de saya, le hizo penitencia. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab? No lo voy a castigar. Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Y uno de ese fuera dice, y bueno, ¿y qué pobre culpa tenía el chamaco? Pero eso es una manera en la que la Biblia nos dice, el arrepentimiento a Ahab le sirvió. Dios lo tomó en cuenta, pero la consecuencia de sus acciones siguió. Es algo que nos debería hacer pensar, ¿no? Este hombre no era malo, se dejó llevar por malas influencias, hizo cosas malas, se arrepintió y eso le sirvió de algo, pero las consecuencias de sus acciones siguieron en las generaciones posteriores. Y a nosotros nos pasa igual, ¿no? Muchas veces nosotros no somos malos, pero pues o por influencias o por comodidad o por lo que sea, hacemos el mal. Ciertamente si nos arrepentimos el Señor nos perdona, toma en cuenta eso, pero eso no quiere decir que ya se acabó. Nuestras acciones tienen consecuencias y tenemos que asumirlas nosotros y también tenemos que hacer penitencia por ellas, ¿no? Porque
no se queda la cosa tan fácilmente así. Y quisiera también detenerme un poco en el Evangelio, porque ayer el Evangelio, Jesús decía, se dijo a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, dice, no devuelvan el mal por mal, al contrario, hagan el bien al que les haga el mal. Aquí, en el Evangelio de hoy, Jesús no se contenta solo con lo que hacemos, porque uno puede bien hacer, devolver bien por mal, o no hacer el mal, pero simplemente por otros motivos, ¿no? O no sé, no quiero condenarme, o quién sabe qué vayan a pensar. Jesús va más a profundidad y dice, no se queden solo en no devolver mal con mal. De lo que se trata a ti es de amar al enemigo. Y esto ya está más duro. Es decir, Jesús va más en profundidad, no se queda solo en la superficie. Lo que Él está pidiendo es una verdadera conversión, una transformación del corazón, de nuestro corazón, para que se vuelva como el de Dios. No por nada al final del Evangelio dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y no lo aplica a que no les queden las cosas chuecas, ¿no? Sino al amar al enemigo. O sea, creo que eso nos debe servir pues de una llamada de atención. Y si lo leemos junto con la primera lectura, nos damos cuenta de qué significa eso. Dios tenía todos los motivos para hundir a Ahab. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace? Ve en Ahab lo bueno, el mínimo del arrepentimiento. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, vamos a pedirle al Señor que por un lado nos ayude a vernos así como somos y que pues tomamos conciencia también de que Dios nos ama, pero también de la necesidad de que nos convirtamos porque nuestras acciones pues tienen consecuencias y son parte también de nuestra responsabilidad. El hecho de que lo que Dios nos pide que hagamos es que imitemos a Dios en ser perfectos, ¿cómo? Amando al enemigo, amando a todo mundo, incluso a los enemigos. Y precisamente por eso pedimos al inicio de la misa que Dios nos ayude, porque este es el mandamiento más difícil de todos, ¿no? Y Dios lo manda no solo como una imposición externa, sino sobre todo como una necesidad que nace del haber experimentado nosotros lo mismo de parte de Él. Los primeros enemigos de Dios somos nosotros. Entonces, si nos sabemos perdonados, es ahí donde tenemos que imitar a Dios, amando y perdonando al enemigo. Pero otra vez, no es algo que nos sale espontáneo porque ¿no? Soy re buena gente. No viene así. Solamente como don de Dios, y ese don de Dios viene a través de la experiencia que nosotros hacemos primero de que Dios nos trata así. Así que pidamos al Señor esta gracia para este día y todos los días de nuestra vida.